Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de otro contrato traslativo de dominio que es la donación. Vamos a comenzar con la definición. La donación es el contrato en virtud del cual un sujeto que se llama donante transfiere de manera gratuita una parte o la totalidad de sus bienes presentes a otro sujeto que se llama donatario. Aquí tenemos entonces la definición. ¿Cómo se caracteriza o se clasifica este contrato? La donación es un contrato principal porque tiene existencia jurídica y produce sus efectos sin depender de ningún otro contrato. ¿Cuáles son esos efectos? Transferir la propiedad gratuita de los bienes presentes del donante. El contrato de donación es un contrato oneroso, pero también gratuito. Oneroso, ¿por qué? Porque en ciertas ocasiones el donante puede imponer al donatario ciertas cargas o ciertos gravámenes, pero de manera general la donación es un contrato gratuito. Solamente el donante sufre las cargas, los gravámenes, y el donatario obtiene los provechos en cuanto que adquiere la propiedad gratuita de bienes. El contrato de donación es un contrato consensual para bienes muebles y formal para bienes inmuebles. Aquí depende del monto de los bienes donados. En el Código Civil se establece a partir de una cantidad de dinero, a partir de 200 pesos, y sigue 200, 1000, 2000 y demás. Y en un momento el contrato de donación puede ser escrito o ratificado ante notario público, pero en tratándose de donación de bienes inmuebles, el contrato debe observar las mismas formalidades que requiere la compraventa, y esas formalidades son en escritura pública. También el contrato de donación es un contrato traslativo de dominio, ya que de la misma definición lo estuvimos diciendo. El donante transfiere la propiedad gratuita de una parte o de la totalidad de sus bienes. Por lo tanto, el donatario adquiere la propiedad gratuita de esos bienes. Estos son algunos criterios que te van a permitir a ti conocer el contrato de donación. Ahora, ¿cuáles son los elementos para la existencia jurídica de la donación? Tú sabes que son elementos de existencia, en términos generales, el consentimiento y el objeto. El objeto, según lo que dice la definición o establece la definición, se refiere a una parte o a la totalidad de los bienes presentes e incluye reservándose los bienes suficientes para subsistir. Puede darse el caso que el donante transfiera la totalidad de sus bienes presentes, pero si no se reserva los bienes suficientes para la subsistencia del donante, entonces la donación podrá estar afectada de nulidad. Vamos a hacer en relación al objeto el análisis, porque es importante, ya que, como te dije, el consentimiento sigue las reglas generales. Todo consentimiento implica el acuerdo o concurso de voluntades que se forma con la oferta y la aceptación. Y en el contrato de donación
el donante debe manifestar su voluntad y notificarle al otro que acepta la donación de los bienes presentes. Entonces hay que tomar en cuenta también esta situación respecto al consentimiento y a la aceptación que debe realizar el donatario. Pasamos al objeto. En algunos contratos sí se puede hacer un contrato sobre cosas futuras. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta sí se puede hacer la venta de cosas futuras. En este momento no existen de manera material, pero las partes pueden acordar que el objeto o las cosas que se van a vender sí pueden o son susceptibles de existir en el futuro. Hay una regla general en el Código Civil que dispone: sí pueden ser objeto de los contratos las cosas futuras. No pueden ser objeto de los contratos las cosas futuras de una persona que pretende dejar su herencia, aun cuando esta persona así lo determine. Ahí está la limitación respecto a la herencia. Ahora, en el contrato de donación, no pueden ser objeto de donación las cosas futuras, porque esto traería como consecuencia una limitante en el donante, porque todos los bienes a partir de la donación que adquiera en el futuro, obviamente pasarían a la propiedad del donatario, y eso jurídicamente no es posible. Por eso el propio código señala que el donante transfiere la propiedad de una parte o de la totalidad de sus bienes presentes. Ahí está la palabra clave: bienes presentes. Los bienes futuros, insisto, no pueden ser objeto de un contrato de donación. Debemos tomar en cuenta respecto a los bienes presentes dos cuestiones. El donante podrá transferir una parte de sus bienes presentes al donatario, o puede transferir la totalidad de sus bienes presentes al donatario. Cuando el donante transfiere la totalidad de sus bienes presentes, debe reservarse los necesarios para subsistir. Tú imagínate, ¿verdad?, que en este momento un sujeto A, vamos a llamarle José Pérez, celebra un contrato de donación con María González y le dice: ¿sabes qué? Te regalo, te hago la donación de todos mis bienes. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la subsistencia de José Pérez? No va a tener para subsistir. Y María le dice: sí acepto que me dones la totalidad de tus bienes presentes. Ahí el Código Civil toma en cuenta estos supuestos para atribuirles consecuencias distintas. Por regla general, ¿sí?, la donación, como te dije, comprende una parte o la totalidad de los bienes presentes. Si se dona la totalidad, es necesario que el donante se reserve bienes para que subsistan. Si no se reserva esos bienes para su subsistencia, entonces el contrato podrá estar afectado de nulidad, porque es contrario a los intereses patrimoniales del donante que no se reserve nada para vivir, que no se reserve nada para subsistir. Esto es relevante. Vamos a pasar ahora a los elementos de validez.
Los elementos de validez que vamos a tomar en cuenta es la capacidad y la forma. Tú sabes que la capacidad es la aptitud para ser titulares de derechos y de obligaciones. La capacidad está en función o en relación a los sujetos. El donante y el donatario, ¿sí?, deben tener capacidad jurídica de goce y obviamente capacidad jurídica de ejercicio en términos generales. Pero fíjate que en la donación va a haber una excepción o una diferencia. ¿Por qué? Porque un menor de edad, incluso un menor que ha sido concebido, sí tiene la capacidad para recibir donaciones. Te acabo de comentar que José Pérez puede celebrar una donación con María González. Si María González está embarazada, sí puede decir José Pérez: oye, te regalo y dono para tu hijo que está en tu vientre una casa, un auto, X bienes. ¿Ese contrato es válido? Sí. Y me puede decir: oye, ¿cómo va a ser válido pero todavía no nace el menor? Bueno, hay que irnos al Código Civil y hay una regla bien clara y bien concreta, que las personas no nacidas, ¿sí?, es decir, que las personas que han sido concebidas pero no han nacido, no se han desprendido enteramente del seno materno o han vivido 24 horas, sí tienen derecho a recibir en donación. Entonces sí es posible. Obviamente los menores de edad también tienen derecho y también tienen capacidad para recibir en donación. Los mayores de edad en estado de interdicción, pues también tienen capacidad para recibir en donación. Son algunas de las diferencias respecto a este elemento de validez que es la capacidad. Ahora, en cuanto a la forma, dijimos hace rato que el contrato de donación es un contrato consensual y un contrato formal. Es consensual, ¿sí?, cuando los bienes transmitidos de manera gratuita pues tienen un valor de 200 pesos, de 1000 pesos. Si el valor excede a los 5000 pesos, dice el código que debe hacerse en escrito privado. Si es de una cantidad mayor, incluso ese escrito privado puede ratificarse ante notario público. Si se trata de bienes inmuebles, entonces aquí sí, para su validez, requiere que la donación se otorgue en escritura pública ante notario público, y no nada más es suficiente que una persona diga: oye, hijo o hija o primo o pariente, te regalo esta casa y te entrego las escrituras. No, eso no es suficiente. Hay que otorgar ese contrato y llevar al donante y decirle: ¿sabes qué? Así no. Vamos con el notario y ante el notario entonces sí, celebramos el contrato, transfiere la propiedad gratuita de la casa, yo la acepto, se hace el protocolo en los libros de la notaría y yo aparezco como dueño en el registro público de la propiedad. Todo eso hay que hacer para que ustedes que estén viendo este video no crean que nada más con decirlo y con entregar las escrituras de la casa, con eso es suficiente para que ya se haya transferido la propiedad, o para que en este caso, ¿sí?, esa propiedad haya sido inscrita en el registro público de la propiedad, porque en ese caso el contrato estará afectado de nulidad. Hay que observar las formalidades establecidas por la ley.
Espero que te haya gustado este video y hayas aprendido algo sobre las donaciones, ya que también en la vida práctica se celebra este contrato. Espero que hayas aprendido. Si te gustó el video, házmelo saber, hazme los comentarios y preguntas que tú consideres y te responderé a la brevedad. Por mi parte es todo, que tengas buenas tardes y que te vaya muy bien.